Vamos a iniciar la grabación. Ah, ok, ahora sí. Muy bien. Eh, Habíamos dicho que hasta ahora nosotros teníamos este cuerpo en equilibrio. ¿Sí? Y nosotros ya sabíamos cómo, hasta ahora, ¿no? ¿Verdad? Ya vimos cómo hacer un diagrama de cuerpo libre. Ya vimos cómo determinar las fracciones. Ya vimos cómo determinar las fuerzas internas. También los momentos internos. También vimos cómo eh, determinar, vimos todo lo que era primer parcial, que básicamente era esfuerzo y deformación, que lo voy a poner simple. Es decir, me refiero a que hicimos cada uno de los casos a la vez. ¿Sí? Ahora ya vimos lo que era la combinación de cargas. ¿Sí? Y básicamente le decía que nosotros podíamos hacer un corte en esa sección. Cuando se hacía el corte, queda estable, ¿verdad? Y en esa área, ¿sí? Nosotros teníamos Y, X, Z. ¿Sí? Y habíamos visto que potencialmente nosotros teníamos Fx, Fy, Fz. Y también teníamos Mxx, Mxy, Mxz. ¿Sí? Vimos que cada uno de ellos puede generar un efecto dependiendo de cómo esté. Lo particular es que, de este caso, es que nosotros, cuando hacíamos este plano de corte, el plano de corte estaba, ¿sí?, alineado con el sistema, es decir, el plano de corte. Imaginen que este va a ser el plano, ¿verdad? Ese es el plano, y ese plano tiene unos, supongamos que le voy a poner un sistema de referencia ahí, X', y Y'. Ese X' y ese Y' estaban alineados con el sistema de referencia global. Entonces, cuando yo aplicaba ese plano de corte, es decir, ese plano de corte está perpendicular al eje X. ¿Sí? Sin embargo, sí, y eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Que podíamos analizar la combinación y en esa zona de corte habíamos visto, ¿sí?, en la zona de corte habíamos visto que yo podía hacer una discretización de la sección y ver, por ejemplo, puntos críticos o puntos de interés en una parte. Por ejemplo, yo podía ver este punto de aquí, yo podía ver, supongamos aquí, el punto de acá, o yo podía ver oh,
Lo bueno es que está grabado. ¿Qué podría tener esos puntos de interés? ¿Sí? A esos puntos de interés, ¿cómo los habíamos denominado? Primero, vimos que yo determinaba la sección crítica, ¿verdad? En la parte de combinación de cargas, yo lo que hacía era determinar sección crítica o de interés. Y puede ser una sección que no sea crítica, pero tenemos algún interés en particular. Y en eso yo determinaba el punto crítico. ¿Sí? Ahora, puede ser el punto rojo, el azul, el verde o cualquiera de los puntos de esta sección. Podría ser incluso en la periferia. Teníamos que ver cuál de esos puntos es el crítico. Ahora, cuando analizábamos cada uno de esos puntos, o un punto en particular, nosotros lo que hacíamos era determinar, por ejemplo, esto va a ser B, determinábamos el estado de esfuerzos en un punto, ¿sí? Y lo representábamos de esta forma. Ahora, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, todos los análisis que nosotros hemos hecho en estos días, los hemos hecho con el plano perpendicular al eje X, ¿sí? Entonces, un caso en particular es, por ejemplo, cuando usted tiene vamos a dibujarlo en 2D, ¿no? ¿Verdad? Aquí está la sección en 2D. Y en esa sección en 2D yo voy a tener X, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo, obviamente, usted aquí va a tener un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante? Puede ser también en los otros, dependiendo de cómo esté aplicado las fuerzas internas, ¿sí? Pero siempre y cuando ese plano de corte sea aplicado de forma perpendicular. Pero, ¿qué pasa cuando de repente el plano de corte ya no es perpendicular, sino que yo le doy una inclinación, es decir, X', ¿sí? Es decir, yo le doy una inclinación al plano de corte, ¿sí? Entonces, al yo hacer eso, obviamente, las fuerzas internas que yo voy a determinar, dado el equilibrio estático, y los momentos internos, van a ser diferentes en magnitud. Eso quiere decir que las condiciones que yo determiné en este caso ya no serían las mismas, ¿sí? Ahora, uno va a decir, bueno, profe, ¿y cómo es la cosa? ¿Cuál sería entonces mi condición crítica? Si bien es cierto, en esa sección transversal que usted cortó, es decir, aquí, se halló el punto crítico, ese es el punto crítico de las cargas que están actuando sobre esa sección transversal. Pero realmente esas condiciones en ese plano de corte me van a generar los esfuerzos máximos. Esa es otra pregunta, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy.
Entonces, cuando esto pasa, usted va a tener esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Sin embargo, al hacer esto, usted tendrá sigma y tau como función de teta, ¿sí? Pero, obviamente, entonces, ese es el objetivo ahora. Ver cómo podemos hacer esa variación. ¿En función de qué? De la sección transversal crítica, del punto crítico, es decir, en esa sección cuál es el punto más cargado, y ver qué ocurre si yo comienzo a variar el plano de inclinación en esas posiciones, diferentes posiciones. ¿Cómo pueden ser esas posiciones, profesor? Bueno, puede ser de 0 a 369. Obviamente, 360 es exactamente lo mismo que 0, ¿no? Entonces usted puede variar en todo ese rango e ir viendo cómo se fluctúa. ¿Sí? Usted lo que quiere ver es la variación del esfuerzo normal y el cortante en esa sección de interés. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Que fue los PDF que se le envió para que usted los vea. Sí, porque hay toda una eh, ilustración matemática al respecto. Si alguien no lo leyó, por favor, hágalo. Y a eso es donde vamos. ¿Sí? Nosotros tenemos el cuerpo en equilibrio estático. Podríamos hacer el corte, pero ahora el corte se lo hace en un plano inclinado. ¿Y cuánto está inclinado? Teta. Teta con respecto al plano original. ¿Sí? Para tener una referencia. Ahora, supongamos que este de aquí es el estado de esfuerzo en 2D. ¿Sí? Este es el caso general. Si se da cuenta, usted tiene sigma X, sigma Y y tau XY. ¿Sí? Y aquí observe que ya tengo el plano de corte. Entonces, yo ya tengo el estado de esfuerzo en 2D. Sí, el general que es en X y Y, sí lo tiene. Pero ¿cuál me interesa a mí ahora para ver cuáles son los efectos de la variación? Me interesa el que esté en las direcciones normal y tangencial, es decir, en X' y en Y'. ¿Sí? Es decir, yo empiezo a variar. ¿Cuánto varió eso? Teta. Ahora, si usted se da cuenta del estado general de esfuerzo, usted tiene que en las diferentes escalas tiene sigma X, sigma Y y tau XY. Estos valores usted los determinó en base a la combinación de esfuerzos. ¿Sí? Eso ya está claro, que es el estado de esfuerzo en un punto. Entonces, estado de esfuerzo en un punto. Ahora, si yo hago el corte, yo tendré esta sección, este diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Sin embargo, aquí ustedes que estoy poniendo los esfuerzos. Por ejemplo, en esta cara, usted tendría tau YX, tau Y, perdón, sigma Y. Acá tendría sigma X, tau XY. Obviamente, usted sabe que, y en el plano de corte tendría sigma y tau, que son los que a usted le interesa determinar cómo están variando de acuerdo a la inclinación. Ahora, obviamente, usted sabe que aquí, por ejemplo, va a tener un área específica y acá va a tener un área prima. ¿Sí? No hace lo mismo. Esta área inicial sería igual a dy por dz, y por ejemplo acá sería igual a dx por dz. ¿Sí? El detalle es que esta a qué sería igual. Sería igual a dividido para coseno de teta. Entonces usted de alguna forma puede empezar a ver los efectos. Sin embargo, sabemos que estas cantidades son escalares. Entonces, para yo poder trabajar en las diferentes direcciones, yo tengo que multiplicar cada uno de esos esfuerzos por el área respectiva. Al hacer eso, ¿sí? Usted va a tener, por ejemplo, sigma lo multiplico por ahí, eso va a hacer ¿qué cosa?
Va a ser la fuerza normal. Tau multiplico por A, eso va a ser ¿qué cosa? La fuerza cortante. Acá multiplico cada uno de esos esfuerzos por su respectiva área del elemento diferencial y voy a tener fuerzas. Entonces usted tiene fuerzas que están en Y y en X y va a tener fuerzas que están en el componente normal y tangencial. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahí? Vamos a aplicar sumatoria de fuerzas, pero lo vamos a hacer en la dirección normal y en la dirección tangencial, es decir, descomponemos todo. Obviamente todo está en función de teta porque es el ángulo de inclinación. Y aquí lo que hacemos es sumatoria de fuerzas en la dirección normal y acá sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial. ¿Sí? Y obtenemos estas ecuaciones. Básicamente es una suma vectorial que hacemos de esas cantidades. Si usted observa detenidamente de mis ecuaciones de equilibrio, ¿qué obtengo? En el primero, obviamente, tengo sigma y en el segundo tengo tau. Son mis dos funciones que quiero investigar. Ahora, de los otros componentes, usted sabe que A se puede ir de toda la ecuación, ¿sí? Por factor común. Y observe algo interesante. Que las ecuaciones de equilibrio empiezan a dar que todo está en función de sigma x, sigma y, tau x, y. ¿Sí? En ambos casos. Entonces yo tengo que aprovechar eso de ahí. Yo me doy cuenta de eso y veo que lo que varía sería el teta. Ahora, esas ecuaciones, yo de alguna forma, puedo usar propiedades trigonométricas, ¿no? Y obtengo esto. Al tener esto, usted obtiene dos expresiones. La primera nos indica el esfuerzo normal, ¿sí? Que está en este plano de corte, pero está en función de ¿qué? De sigma x, de sigma y de tau xy. ¿Qué son esas variables? Esas variables eran básicamente el estado general de esfuerzo. ¿Sí? Y esa información usted la obtiene de la combinación de esfuerzos. Ahora, observe que esta ecuación está también en función, no de teta, pero de 2 teta. 2 teta, 2 teta. ¿Sí? Lo mismo ocurre para la ecuación del esfuerzo cortante. Seguimos en función de las variables de entrada, que sería el estado de esfuerzo. Y esta ecuación también está en función de 2 teta. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué significa ese sigma y ese tau? Ese sigma y ese tau son los esfuerzos en el plano de corte inclinado. ¿Ok? Ahora, lo que a mí me interesa saber es qué cosa. Yo ya tengo cómo varía eso en los 360 grados. Pero ¿qué me interesa a mí? ¿Cuál de esos valores me interesaría o sería más significativo? Los máximos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero determinar cuál es el valor en el que va a ocurrir el teta máximo para el esfuerzo normal, perdón, cuál sería el valor del esfuerzo normal en un teta específico, yo lo que digo es la derivada de sigma por respecto a teta igual a 0 y voy a hallar el valor máximo, ¿sí? Entonces yo obtengo el teta en el que va a ocurrir ese valor. Lo mismo aplico acá, derivada de tau por respecto a teta igual 0 y obtengo el teta en el que va a ocurrir el cortante máximo. Aquí sería sigma
máximo y mínimo, porque va a tener dos resultados. Resultado máximo y mínimo. Le va a indicar esos dos resultados. Ahora, cuando nos... ¿Está claro esto hasta aquí? Bien. Cuando yo tengo este resultado, o este de acá, yo puedo reemplazar en las ecuaciones iniciales, ¿sí? Para determinar cuánto sería ese valor de esfuerzo y esfuerzo normal y esfuerzo importante con sus valores máximos. Entonces, al hacer eso, yo tengo esta expresión, ¿sí? El esfuerzo máximo y mínimo que va a ocurrir tanto en axial y el esfuerzo máximo y mínimo en cortante. Observe que en la primera ecuación, usted se da cuenta que tiene una cantidad que es básicamente lo que se denominaría como un esfuerzo promedio de los normales, de los esfuerzos normales, y tiene otra cantidad, que sería la raíz cuadrada, ¿sí? De lo que sería el rango cuadrado más el esfuerzo cortante cuadrado. Observe que usted tiene aquí dos cosas y está con un más menos. Eso quiere decir que usted va a tener dos valores de sigma, sigma 1 y sigma 2. ¿Ok? Estos dos se los conoce como esfuerzos principales. ¿Ok? Sigma 1 se lo aplica al máximo y sigma 2 se le denomina al sigma mínimo. ¿Ok? Ahora, en esta otra ecuación, usted va a tener también un tau máximo y un tau mínimo. Observe que la magnitud de ambos va a ser la misma. ¿Sí? Misma magnitud. ¿Sí? Es decir, va a ser un solo, un solo valor de tau. Solo que el uno va a estar en un sentido y el otro va a estar en el otro. ¿Ok? De lo que podíamos recordarnos, ¿verdad? Tiene sentido. Ahora, ¿está claro hasta aquí esto? ¿Está claro? Sí, profe. Okay. Esto de aquí es fundamental porque quiere decir que en una sección crítica, que ya la determiné, y que yo determino dónde iba a estar ese punto crítico, ¿sí? Yo puedo primero determinar el estado de esfuerzos en ese punto, ¿verdad? Y además determinar en ese punto con diferente, dónde van a estar, en qué inclinación, o sea, en qué plano van a estar los diferentes esfuerzos principales y los máximos cortantes. ¿Ok? El máximo cortante. El mismo va a ser el mismo, solo que en diferentes secciones. Entonces, eso me permitiría, ¿qué cosa? Determinar un sigma máximo, un sigma mínimo y un tau máximo. ¿Esos valores para qué me servirían? ¿Sí? Si yo los determiné en el punto crítico, y de paso, yo ya tengo ahora en ese punto crítico, en los 360 grados, cuáles son las condiciones máximas, ¿para qué me sirve esta información? Esto me sirve para diseñar. ¿Ok? Entonces yo podría considerar o contrastar con los niveles
de referencia permisibles. Es decir, factor de seguridad. ¿Ok? Todos hasta ahí. Todos hasta ahí. Obviamente, no es el único, ¿no? También podría decir... ¿Ok? Donde, por ejemplo, ese W, sigma W sería su sigma máximo o su sigma mínimo. Y el tau sería obviamente el tau W. Ahora pregunto yo, oiga, ¿y usaríamos alguna vez el sigma mínimo? Si estamos diciendo que solo queremos usar el máximo. ¿Cuándo usaríamos el mínimo? ¿Alguien? De los 34 que están presentes. O al menos los que estén mentalmente. ¿Alguna vez usaríamos ese mínimo? ¿Mm? Bueno, les dejo esa pregunta para que piensen, ¿eh? Muy bien. Siguiendo con esto. Lo mismo, el mismo tipo de análisis. Así podemos hacer una analogía o sacar un estado de deformaciones. ¿Sí? Ese estado de deformaciones, básicamente yo lo podría usar en base al mismo estado de fuerzas, ¿no? ¿Verdad? Del mismo estado de fuerzas yo sé que el sigma x, si estoy en la linealidad, me va a generar un epsilon x, el sigma y me va a generar un epsilon y, el tau xy me va a generar un gamma xy. Recordando que esto de aquí y esto de aquí son deformaciones unitarias y que gamma xy, estas son deformaciones unitarias debido a cargas axiales y esto es una deformación unitaria debido al portante. ¿Okay? Eso podemos recordar, cada uno del estado de esfuerzo podemos también sacar esa información. Ahora, de la misma forma, como usted leyó esto ya en su PDF, que se suponía que lo tenía que haber leído, podemos trabajar con las direcciones y de alguna forma hacer predicciones en base a los desplazamientos que va a tener. Es decir, si yo tengo este epsilon x y lo multiplico, ¿sí? Por, qué sé yo, la longitud en este sentido sería de x, ¿no? Eso me va a dar, ¿qué cosa? Eso me va a dar la deformación en x, ¿sí? Que lo podemos ver como el desplazamiento, lo que se estaría estirando ese cuerpo. ¿Ok? Podríamos trabajar con esas cantidades y llegar a relaciones parecidas, ¿sí? Observen que esta ecuación, y asimismo, a ver, ¿cuál sería el objetivo aquí? Yo podría determinar las deformaciones unitarias del estado de fuerza. Y asimismo, yo buscaría en un plano inclinado, es decir, a un ángulo θ, donde ocurrirían las máximas, los valores más grandes de deformaciones unitarias. Exactamente lo mismo. Ahora, terminamos con una ecuación de esta forma. Aquí usted está viendo la deformación unitaria en normal y la deformación unitaria en constante en un plano inclinado a un ángulo θ. Exactamente lo mismo que hicimos acá.
Exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando trabajamos con deformaciones unitarias, si usted se da cuenta, el patrón es exactamente igual. ¿Sí? Exactamente igual. Lo que cambia, que es lo que ya lo distingue, es que, bueno, sigue con el 2 teta. Lo que cambia es que, si usted se da cuenta, aquí todo lo que era cortante era básicamente el esfuerzo cortante tal y como estaba en su estado de esfuerzo, e incluso el esfuerzo cortante en el plano inclinado. Sin embargo, cuando se trabaja con deformaciones, usted se da cuenta que aparece el término un medio gamma XY, ¿sí? Y en todo aparece de la misma forma. Si usted considera eso, entonces las ecuaciones son exactamente iguales, ¿sí? Sino que acá usted tenía tau XY y acá usted va a tener un medio de gamma XY, ¿sí? Profesor, ¿y para qué me serviría eso? Bueno, de esa misma forma, nosotros podemos determinar en qué ángulo, por ejemplo, ocurriría la máxima deformación unitaria, y también podría hacer lo mismo. Podría hacer lo mismo, ¿no? Ahora, ¿necesitaría yo hacer eso para saber dónde ocurren eso ahí? No, porque usted ya sabe dónde son esos ángulos cuando calculó esto de aquí. Obviamente, el máximo de esfuerzo debería ocurrir en el mismo máximo de formación unitaria. No es necesario que repita ese paso. Sin embargo, lo que sí es necesario es que usted pueda estimar estos valores. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? 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 Por favor. Profesor, fíjese que usted dejó lo del No lo esfuerzo escucho bien. mínimo. Podría alzar un poco más la voz. Levantar un poco más la voz, disculpe. ¿Hola? Ahí me puede escuchar. Sí, le escucho bien. Yo sé que usted dejó lo del esfuerzo mínimo como pregunta para nosotros, pero la verdad es que tengo curiosidad y no sé cómo contestar. Porque A ver. yo sé que el esfuerzo máximo se lo No, usa no, para es una diseñar. buena, me alegro que tengas interés. A ver, por favor, vamos, filosofemos al respecto. Perdón, no lo escuché bien. Es que tengo el audio como un poco dañado. Ah, sí, aquí está el esfuerzo mínimo. ¿Para qué sirve? Esa fue, yo les pregunté. Hola, sigue ahí. Sí, profe, sigo aquí. Si no es que no escuché bien. ¿Qué me dijo? ¿Qué me preguntó? Que vamos pensando. Yo estoy con ustedes en el camino, vamos, a ver. Ya, o sea, Habíamos yo sé que dicho, el esfuerzo máximo, yo sé que se usa para diseñar, para sacar un factor de seguridad. vamos a ver a detalle esto de aquí. Primero, nosotros teníamos siempre esa sigma de referencia, sigma W, pero también sabemos que podemos usar el cortante. Tau de referencia, tau W. Ahora, en el caso del tau, usted sabe que va a tener más o menos, pero la magnitud va a ser igual. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? ¿Sí? Solo va a tener una magnitud de tau máxima que puede usar aquí. Ahora, en el caso del normal, usted tiene sigma máximo, que lo vamos a definir como sigma 1, y tiene sigma mínimo, que lo vamos a definir como sigma 2. Ahora, en este caso, ¿cuál es el que yo uso? Yo sé que voy a usar el máximo, ¿no? Para diseñar. Entonces, este de aquí me puede servir. ¿Sí? Si yo trabajo con una referencia con la afluencia, de esa forma. Pero mi pregunta fue, ¿y este? ¿Qué hacemos con ese amigo?
¿Para qué serviría? ¿Mm? Esa fue la pregunta. ¿Lo usaríamos realmente? ¿Alguien? ¿De los 30 y pico? Vamos. Si tienes alguna idea, dila, por muy disparatada que sea. No tenga miedo. Yo creería que no se usaría, profe, o que serviría tal vez para definir condiciones iniciales o condiciones mínimas de uso. Muy bien. ¿Qué pasaría si yo les digo, ok, si usted se da cuenta, supongamos, ¿no? Esto que le va a dar un valor y esto le va a dar otro valor. Eso sería A más menos B. Entonces usted tiene sigma igual a A más menos B. Entonces, ¿qué pasa si A vale 5 y B vale 10? Entonces usted va a tener el sigma 1 igual a 15 y el sigma 2 igual a menos 5. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir ese sigma 1, 15? Que uno está en tensión y otro en compresión. Muy bien, señor. Así es. Que este está en tensión y que este está en compresión. Esa es la clave. Entonces, si es que por algún motivo este es positivo, yo lo usaría con el de la fluencia en tensión. Y si es que este es negativo, yo debería usarlo, pero con respecto al sigma de compresión. ¿Sí? Moraleja, ¿lo usaría? Claro que sí. ¿Por qué, profesor? ¿Qué pasa si por algún motivo usted tiene que, este de aquí es 1 y este es más o menos 3? No sé, me ocurre. ¿O qué pasaría si esto era menos 1? ¿Qué puede ser? Usted tendría el sigma 1 más 2 y el sigma 2 menos 4. Entonces su condición de compresión es mucho mayor que la de tensión. Entonces tendría que estar pilas con eso de ahí. Que ahí lo que ocurre es que puede tener pandeo. Es una cosa que no vemos en esta clase, pero ocurre. ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. Sí, claro. Gracias por querer aprender. Eso es importante. Bien. Ahora, veamos. Yo tengo esa forma, que es la forma general y analítica. Es un poco, como yo siempre digo, fuerza bruta. ¿Sí? ¿Se podría reorganizar esa ecuación? Ustedes que son expertos en matemáticas. ¿Qué pasa si yo digo esto? Sigma menos sigma x más sigma y sobre 2 igual a sigma x menos sigma y sobre 2 multiplicado por coseno de 2 teta menos tau xy seno de 2 teta. Y abajo yo tengo la expresión tau, es igual sigma x menos sigma y sobre 2 por el coseno de 2 teta menos tau xy seno de 2 teta. Tendría esto, voy a sumar las dos ecuaciones. Las voy a llevar al cuadrado primero. ¿Sí? Y voy a sumar. ¿Qué ocurriría ahí?
Mister, pero no es seno de 2 teta en la parte de el esfuerzo cortante. Perdón, de todo. ¿Perdón? Si no es seno de 2 teta en lo que multiplica en la A segunda ver, déjame ecuación. ver, es al revés. Tienes razón, disculpe. Ajá. Gracias, muy amable. Aquí sería, es al revés. Aquí está. Este sería seno y este sería coseno. Ok, ¿qué hacemos ahí? ¿Alguien? Si usted se da cuenta, una solución más elegante ¿cómo me quedaría sumando estas dos cosas, las de este lado de la ecuación? ¿Lo pueden ver? ¿Mm? Vamos a llamar a esto A. Vamos a llamar a esto B. A, B. Entonces eso me queda A coseno cuadrado de 2 teta menos 2 veces A, B, seno de 2 teta, seno de 2 teta, más sería B cuadrado, entonces sería A cuadrado, seno cuadrado de 2 teta. Y acá tendría lo mismo, ¿o no? ¿Ah? ¿Hola? ¿Sí o no? Sería algo parecido, solo que cambiando los senos y cosenos. Muy bien, sería A cuadrado, seno cuadrado de 2 teta, menos 2AB, seno de 2 teta, coseno de 2 teta, más, sería, vamos a ponerle B cuadrado, coseno cuadrado de 2 teta. Entonces, si yo sumo este lado de la ecuación, usted se puede dar cuenta que esto, sumado, me debería dar A cuadrado, y que esto sumado me debería dar B cuadrado. ¿Sí? A ver, aquí hay un error, yo me equivoqué. Aquí es más. ¿Sí? Ojo, aquí es más. Entonces aquí debería ser más. Entonces esto se va y solo me queda eso de ahí. ¿Todos hasta ahí? Profe, quedaría A cuadrado más B cuadrado. Así es, muy bien. Sirvió cálculo diferencial. Entonces, disculpe, tengo que reírme también de algo, ¿no? Tengo que estar feliz. Ustedes también. La salud mental es Sí, profe. importante, ¿eh? La salud mental es súper importante. Y si hay que burlarse, está bien. Así como se burlan ustedes de mí en su chat. Eh, entonces, ¿cómo quedaría esto de aquí? Sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. ¿Está bien o no está bien? Sí. Sí. ¿Qué más Sí, podría está bien. hacer? Si usted se da cuenta, eso tiene una forma familiar. Si yo hiciera... Pitágoras. no, cerca, cerca. Esto sería como las cónicas que usted tenía, ¿verdad? Si a esto le llamamos r cuadrado, y aquí tendríamos básicamente... Un círculo. Exacto. Bien, bingo. Esto sería el sigma promedio cuadrado más el tau cuadrado igual a r cuadrado. Cálculo diferencial, estoy seguro, ¿eh? Ustedes vieron esto. Entonces, ahí tienen esa forma. Y ese es el primero que se dio cuenta, que fue el señor Moore.
¿sí? Un alemán super pilas, que por en nombre a él, a esto se lo definió como el círculo de Moore. ¿Sí? Esto de aquí se lo definió como círculo de Moore. ¿Ok? Entonces, va a decir, oye, profe, pero ¿y esa vaina? ¿Con qué se come? ¿Por qué o cuál es la importancia del señor Otto Moore? Así, Otto Moore. ¿Por qué fue tan importante lo que él hizo? Porque si se da cuenta, tiene un eje, que sería sigma, tiene el otro eje, que sería tau. ¿Sí? Usted tiene el radio, que le está diciendo que el radio es igual a la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más estado xy al cuadrado, que son cosas que saca usted del estado de esfuerzo. Y tiene el sigma promedio. ¿Qué le está diciendo el sigma promedio? Que bajo ciertas condiciones, usted va a tener, ¿sí? En su sigma promedio más o menos por aquí, ¿sí? Y con su sigma x y su sigma y, que por ejemplo tendría sigma x, suponiendo que sigma x es mayor que sigma y tiene sigma x, tiene sigma y de alguna forma va a tener por aquí su tau xy, ¿sí? Entonces, aquí tendría tau yx. Ahí, geométricamente, se forma lo que se denomina el círculo de Moore, ¿sí? Entonces, esto de aquí es el radio que está aquí. Eso es lo que significa. Entonces, ahí tiene su círculo. Profe, ¿Sí? escucha, Sí, lo escucho. ese nombre toma el nombre de círculo de Moore porque viene de la ecuación canónica de la circunferencia. O sea, O no, solo es coincidencia. no. Esto porque fue él quien descubrió eso. O sea, él no descubrió la ecuación de la cónica, del círculo, no. Pero él fue el que se dio cuenta que de aquí podía darle, o se dio cuenta que las ecuaciones tomaban esta forma, ¿sí? Entonces, por eso, como él fue el primero que lo publicó, investigó, él recibe en honor a él el nombre de Otto Moore. Por eso se llama Círculo de Moore. Así es simple. El más fue el más pilas y ahí lleva su nombre. ¿Sí? Ahora, en este círculo de Moore, gráficamente, usted ya vio que esta distancia de aquí a acá es el sigma promedio. Usted puede ver que de aquí a acá es lo que se denominaría como un rango, ¿sí? Y usted, perdón, que no voy a entrar mucho en detalle con el rango, eso lo voy a la siguiente clase. Pero lo que también sí se puede dar cuenta aquí es que geométricamente usted haya ciertos puntos de interés. Este sería sigma 1, que sería el esfuerzo normal máximo. Este sería sigma 2, que sería el esfuerzo normal mínimo. Y este sería el tau máximo. Y el de acá también sería tau máximo. Entonces, en el círculo de Moore, usted gráficamente es muy rico en información en el círculo de Moore porque usted puede obtener diversos puntos. ¿Sí? Una observación. Para hacer luego la siguiente clase. Entonces, vamos a quedar hasta aquí. ¿Sí? Porque la siguiente vamos a hacer ejercicios respecto a esto usando el círculo de Moore. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, una pregunta.